Bien, ¿cómo lo tratamos al paciente? Bueno, esto depende de la epidemiología del lugar, ¿sí? Y de la etiología que podemos percibir en nuestro paciente. Con respecto a la epidemiología, que básicamente también es un poco lo que nos arma estos scores, ¿sí? Hay que tener presente que la neumonía es una causa frecuente en no mortalidad. Segunda y tercera causa de mortalidad, ¿sí? La mortalidad aumenta en los pacientes mayores de 65 años. Los pacientes ambulatorios, la mortalidad es mucho menor al 5%. ¿Sí? La mortalidad de los pacientes que se internan es mayor y la mortalidad de los pacientes que se internan en la terapia intensiva es mucho mayor, llegando al 5%. Esto siempre depende del lugar, pero en algunos casos llega al 50%. Tener presente, no lo puse yo creo en la presentación, pero aquellos pacientes que presentan una neumonía intrahospitalaria, ¿sí? También es una neumonía que tiene mayor mortalidad, pero si esa neumonía intrahospitalaria no requirió sí requirió antibióticos, pero no requirió intubación inicialmente, y después la va a requerir, o entran directamente a la terapia intensiva, tienen menos riesgo que los pacientes que la hacen en terapia intensiva. Bien. Con respecto al riesgo de los pacientes, hay que tener presente lo de las comorbilidades. Son diabéticos, si tienen problemas renales, si tienen enfermedad pulmonar. Esto también nos puede orientar el tema del tratamiento antibiótico posterior. Los pacientes tabaquistas también. Y con respecto a la etiología, bien, esto como decía, también depende tanto del lugar como del huésped. Bien. En términos generales, incluso a nivel global, ¿sí? Lo más frecuente de las neumonías son los estreptococos pneumoniae, el Haemophilus, el Staphylococcus, ¿sí? El Mycoplasma, la clamidia, ¿sí? Y los virus respiratorios, sincitial respiratorio, gripe, actualmente podemos decir SARS-CoV-2. Con respecto al huésped, que tenemos que tener en cuenta, que tenga factores de riesgo, que es un paciente con enfermedad fibroquística, puede ser un EPOC, que haya usado tratamiento en los últimos 90 días. Bueno, esos pacientes hay que considerar si vamos a necesitar o no cubrir una pseudohormona, ¿sí? Si son pacientes que tuvieron algún procedimiento quirúrgico, si tuvo algún acceso venoso, ¿sí? Para considerar también el Staphylococcus resistente. Y el ambiente de donde viene el paciente, ¿sí? Un paciente que viene de una zona en que hay epidemiología para hantavirus, y presenta una neumonía bilateral con un cuadro previo gripal, tal vez podemos observar una trombocitopenia, pensemos que puede ser un hantavirus, ¿sí? Hay que estar atento a los brotes de legionela, ¿sí? Y bueno, depende de las características del paciente, si está relacionado o no con algunas aves, puede haber una clamidiasis y otros agentes individualmente cada uno. Con respecto a las medidas de diagnóstico y tratamiento, ¿sí? Va a depender del riesgo y del lugar en donde lo vamos a tratar. Con respecto al tratamiento ambulatorio, ¿sí? ¿Qué medidas diagnósticas vamos a necesitar de mínima, ¿sí? ¿Y qué tratamiento podemos hacer en ellos? Bueno, las medidas de mínima son la radiografía de tórax, ¿sí? Para poder confirmar esa neumonía y poder descartar algunas otras complicaciones, y los laboratorios que vamos a pedir para ver la leucocitosis, ¿sí? Y la urea, como para poder cerrar el CUR y ver el riesgo del paciente y decidir el alta en este caso. ¿Qué tratamiento van a recibir? Bien, el tratamiento de elección es la amoxicilina, ¿sí? La amoxicilina, 1 gramo cada 12 horas, en el de la ATS-ITSA hacen 1 gramo cada 8 horas, ¿sí? Esta es más en la guía americana. En mayores de 65 años o que tengan comorbilidades, utilizan amoxiclavulánico. 1 gramo cada 12 horas o cada 8 horas. Si tiene alergias a los betalactámicos, podemos utilizar levofloxacina, claritromicina. Hay que tener en cuenta que la claritromicina por ahí puede tener mayor resistencia, eso depende de la epidemiología del lugar. Bien. Con respecto a cuando ingresan a una sala de internación, bien, estos pacientes, lo mismo, una radiografía de tórax, puede ser de frente o de perfil, ¿sí? En ambas situaciones, en laboratorio o de máxima también, en laboratorio de máxima o en internación. Tenemos que pedir un laboratorio en el cual vamos a pedir un hemograma, una creatinina, un ácido base arterial,
la citometría, obviamente que sí, en principio. Y aquí he visto bibliografías diferentes con respecto al cultivo de puto y al monocultivo. Para la Sociedad Española, ellos le hacen a todos, nosotros en la sala en general también. En el ATCITSA, ellos, según si tiene riesgo de pseudomonas o no, porque parece ser que no cambiaría el tratamiento en términos generales a la epidemiología del lugar. Ahora, si tiene riesgo de pseudomonas o estáfilo, sí habría que considerarlo. Pero bueno, eso también depende del lugar, de la guía que sigan en cada región. Y con respecto a las serologías, lo mismo, ¿sí? No es necesario a todos siempre, ¿sí? Pero si sospechamos que hay un virus atípico, tenemos la sospecha, podemos pedirlo, ¿sí? No cambia el tratamiento que le vamos a hacer. Si sospechamos que tiene un virus atípico, ¿sí? Y según la gravedad, lo vamos a tratar previo a recibir el informe de la serología, por lo cual no modifica mucho tampoco el tratamiento. Bien, el tratamiento empírico para los pacientes que están hospitalizados, ¿sí? Ampicilina sulbactam, 1 gramo cada 6 horas, obviamente todo se ajusta a función renal, ¿no? Y dependiendo de la característica del paciente, si sospechamos una típica, la eritromicina minutos endovenoso cada 12 horas. Tenemos el tratamiento alternativo, se puede utilizar ceftriaxona, recordar que las cefalosporinas de tercera generación tienen la capacidad de inducir resistencia, así que siempre preferimos sulbactam, a no ser que sea necesario, y también se puede usar levofloxacina, 750 miligramos endovenoso cada 24 horas. Y con respecto a cuando ingresan a la unidad de cuidados intensivos, el paciente que ingresa con criterios de gravedad, las medidas son iguales que en sala, lo que le vamos a agregar es un aspirado traqueal, un aspirado broncoalveolar, ¿sí? Y el tratamiento antibiótico empírico para estos pacientes va a ingresar con ampicilina sulbactam y claritromicina. Y acá, sopesando el riesgo, si tiene, como decía, fibrosis quística, una enfermedad, una patología pulmonar crónica previa, si utiliza corticoides, si utilizó tratamientos antibióticos en los últimos 90 días, bueno, ahí podemos considerar piperacillina sulbactam como para cubrir también los FPIME, ¿sí? Para poder cubrir pseudomonas aeruginosa. Y si tenemos sospecha de que hay la posibilidad de un estáfilo, bueno, agregamos vancomicina, 15 miligramos cada kilogramo, ¿sí? Se hace una carga inicial y después una carga, y después hacemos, puede ser 1 gramo cada 12 horas. También se puede o no asociar clindamicina, no se puede utilizar con clindamicina o linezolida. Bien, recordamos lo de la cefalosporina, lo que refería con respecto a las pseudomonas. Y, esto es interesante, pacientes jóvenes previamente sanos, con neumonía severa, que sea rápidamente progresiva, que presenta infiltrados, capitados, bilaterales, parchados, ¿sí? Que presenta hemoptisis, ¿sí? Que haya tenido un cuadro gripal previo, que sea usuario de drogas endovenosas, que tenga un rash, leucopenia, o infecciones en piel y partes blandas. Estos pacientes que tienen neumonías graves, estos pacientes hay que iniciar tratamiento con vancomicina. Bueno, ¿y cuánto duran estos tratamientos? Que ese es otro gran tema. Bueno, con respecto a la duración de tratamiento, eso sí han habido cambios desde los últimos 10 años. Los tratamientos inicialmente eran de 10 días, luego se fueron haciendo ensayos y se fueron reduciendo, se vieron que pueden llegar hasta 7 días, incluso con buenos resultados se observaron que se puede indicar una pauta de tratamiento antibiótico, según la gravedad también, hasta 5 días si hay estabilidad clínica. Bien, en la ITSA en 2019 y en la SADI en 2014 los tratamientos se recomiendan de cursos cortos de 5 días siempre y cuando es un paciente que presenta estabilidad clínica por 48 horas. ¿Qué significa? Responden al tratamiento a los primeros 3 días, mejoran, ¿sí? Están 48 horas después de esos 3 días con buena estabilidad, con buena evolución, con sin requerimiento de oxígeno. Bien, ese es un paciente que al 5.º día se puede repetir el tratamiento. Si no tiene una estabilidad clínica de 48 horas, continúa así,
podemos extendernos hasta las 7 días. Esto también depende, obviamente, de las características del germen que estamos cubriendo, ¿sí? Por ejemplo, el estáfilo, ¿sí? Es un paciente que primero tengo que tener hemocultivos negativos y después tengo 10 días a 14 de la negativización del primero, del hemocultivo, para continuar el tratamiento. Probablemente para otros gérmenes también dependa individualmente de cada uno de ellos. Bien, con respecto a la neumonía intrahospitalaria, algo un poquito más cortito. Esto hay distintas bibliografías. En términos generales, estos pacientes que hacen una neumonía intrahospitalaria hay que considerar que tengan riesgo, ¿sí?, de pseudomonas, de estafilomicina resistente, para poder cubrir el tratamiento dependiendo de la situación clínica del mismo, ¿sí? También hay que considerar que hay otros gérmenes que son multidrogoresistentes, incluso de espectro extendido. Entonces, toda esta consideración de los microorganismos multiresistentes hay que considerarla para ver qué tipo de tratamiento vamos a necesitar. Depende mucho de la epidemiología de los lugares en los cuales estamos atendiendo. Nosotros habitualmente acá usamos piperacillina y tazobactam, pero se puede utilizar también se puede utilizar ceftazidima amigacina. Se puede utilizar, si no tiene factores de riesgo, sí, levofloxacina también, ceftriaxona. Si tiene factores de riesgo, para estáfilo, y no está con un shock séptico, por supuesto, sí. Hay que considerar si se cubre o no, pero si está con un shock séptico, un paciente malestacional con factores de riesgo, hay que iniciar tratamiento antibiótico para estafilomicina resistente y pseudomonas. Bien. Y con respecto a los pacientes y el tema del criterio de internación, volvamos a nuestro caso clínico. Teníamos un paciente, un chico de 17 años, ¿sí?, que había ingresado por una lesión en piel y partes blandas, que después comenta que había estado hacía un mes con esa lesión, que se rascaba, que no curaba, que luego de un trauma, según refiere, se constata una artritis séptica, y que a las 48 horas, antes de las 48 horas, empieza con signos de una neumonía que fue constatada por la tomografía. Ese paciente evoluciona, las siguientes 24-48 horas, empeora la disnea, aumenta los requerimientos de oxígeno, ya teníamos una radiografía de tórax con lugares, y empieza a comprometer también sus laboratorios. Es un paciente que pasa a terapia intensiva, ¿sí?, porque necesita ventilación mecánica, uno de los criterios mayores, ¿sí? Y bueno, esta fue la evolución del paciente, ¿sí? Tenemos la evolución, comparemos la primera radiografía, que en la anterior estaba en la base derecha mucho más bajo, ¿bien? Ahora se eleva ya casi hasta campo medio, ¿bien? Bueno, el paciente ingresa, requiere intubación, requiere ventilación mecánica, ¿sí? Luego presenta complicaciones, un neumotórax, se sospecha que tenga una posible fístula bronquioalveolar, y bueno, el paciente día posterior fallece. El paciente ingresa con una artritis séptica, una propagación hematógena, hace una neumonía por estafilomicina resistente. Menos de 48 horas suponemos que por lo menos la bacteria ya la tendría, ¿sí? No sabemos si la neumonía, supongo, también estaba. Bien, con respecto a las complicaciones de las neumonías, tenemos la neumonía que puede producir un derrame pleural. Ese derrame se puede infectar y producir un enfisema, por lo cual va a requerir la necesidad de un tubo de aislamiento pleural, porque el foco que no se drena, ¿sí?, el antibiótico no llega, así que hay que poner mucho énfasis en eso. Paciente que tiene 3 días de tratamiento antibiótico que no resuelve, hay que tratar de buscarle la causa de por qué no mejora. Y eso puede ser que esté teniendo una colección en una parte, un derrame pleural seguramente. Bien, puede tenerse un absceso pulmonar, una neumonía necrotizante, un pneumotórax, ¿sí?, una fístula pulmonar, como sospechamos en este paciente también, ¿sí?, o por continuidad también una pericarditis. Bueno, con respecto a las medidas de prevención en los pacientes para reducir la cantidad de neumonías, en internación, por lo menos la cabecera, 45 grados, ¿sí?, tiene que haber una indicación apropiada del nivel de la bomba de protones. Se ha visto que
El inhibidor de los protones sí baja la acidez, pero también aumenta la probabilidad de colonización y la generación de probables neumonías. Bien, sí, la utilización de las vacunas, vacuna antigripal y la neumocócica en pacientes que lo requieran, ¿sí? Pacientes con patología respiratoria, pacientes con enfermedad cardíaca, pacientes con mayores de 65 años. Y tenemos que, bueno, obviamente, evitar procedimientos que no son necesarios y evitar la estadía hospitalaria prolongada cuando no lo requiere, porque esto nos lleva a que pasan más días, más tiempo de colonización. Los procedimientos que no son necesarios también son generalmente puertas de entrada para futuras neumonías, por lo cual hay que tratar de hacerlo lo menos posible con respecto a eso, o lo más preciso. Bien, como conclusión, ¿sí? La neumonía es una enfermedad que genera mortalidad, segunda o tercera causa de muerte. Las manifestaciones dependen de la respuesta inflamatoria del huésped. El sitio de manejo se determina a partir de los scores y del juicio clínico del médico que lo evalúa, y los tratamientos sí están estandarizados según el riesgo de los pacientes y la epidemiología local. Fundamental tener en cuenta con respecto a esto que, bueno, hay que tener información epidemiológica de los lugares de atención y, bueno, una buena comunicación con el equipo de infectología del lugar como para ver cuáles son los tratamientos antibióticos empíricos más importantes. Y también producir una buena desescalamiento de los tratamientos antibióticos. Esa es la bibliografía.